por hoy se dice que un centro de rehabilitación comienza con el tratamiento conjuntamente en el momento que se realizó el diagnóstico de una patología o de que ocurrió el accidente. La idea antigua era de que un individuo estuviera en una unidad de agudos y luego de estar en la unidad de agudos, cuando ya se estabilizaba el cuadro clínico, comenzaba a rehabilitar. Hoy el concepto cambió totalmente y decimos que la rehabilitación está totalmente integrada desde el momento cero. En un centro de rehabilitación existe lo que se llama un equipo interdisciplinario o multidisciplinario. Generalmente está la parte médica, que es la que coordina los diagnósticos, los tratamientos y los consensúa con los terapistas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, enfermeras, que son los que están en contacto todo el día con el paciente, sobre todo para lo que es la parte de traslados, de transferencias y sobre todo a veces en la asistencia de la alimentación y demás con pacientes que tienen problemas de dependencia en actividades de la vida diaria. Entonces lo que se hace es tratar de rehabilitar la capacidad funcional perdida. Hay pacientes que tienen alteraciones en la deglución, ahí trabajará fonoaudiología, trabajará el clínico controlando que el origen de esa alteración de la deglución esté evolucionando bien. También nosotros trabajamos con kinesiología si el individuo tiene pérdida de masa muscular o de fuerza muscular, y fundamentalmente se coordina el trabajo en equipo con terapista ocupacional, que es el que trabaja también con lo que son las actividades de la vida diaria, como vestirse, comer, alimentarse en general, la higiene general también, y sobre todo lo que llamamos a veces la motricidad fina. No es los grandes movimientos, los grandes rangos articulares, sino la motricidad fina, sobre todo en las manos y específicamente en las manos, para que podamos nosotros ver que el paciente está evolucionando mejor. El objetivo justamente es que la funcionalidad perdida en un trauma, en una enfermedad que se descubrió que es degenerativa, podemos hablar de una enfermedad de Parkinson, podemos hablar de una ACV, que es una enfermedad aguda, se pierden capacidades funcionales o se pierden habilidades. No digo que nuestro objetivo general es hacer hábil de nuevo, pero sí que adquiera o que recupere la mayor capacidad funcional posible. Con el contexto COVID, las secuelas de origen traumatológico y de origen neurológico, digamos, la injerencia que tiene el COVID, es lo mismo. ¿Por qué? Porque con el COVID lo que se tuvo que hacer o lo que se tiene que hacer es aislar a los pacientes si es que el paciente está padeciendo la enfermedad. Y a veces también si es que en el centro o en el lugar hay pacientes que están infectados. Por lo tanto, el aislamiento es el primer paso que hay que hacer. La diferencia entre el tratamiento neurológico u ortopédico, digamos, no tiene una gran diferencia porque el abordaje del equipo va a ser siempre el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a trabajarlo en el sector donde el paciente está aislado, se le van a hacer todas las terapias que haya que hacer, terapia ocupacional, los ejercicios que lo hace el kinesiólogo, las movilizaciones, la alimentación, la higiene, se va a hacer en el lugar. Existe lo que se llama ya la secuela post-COVID, que es específicamente de un señor que estuvo o señora que estuvo infectado por el COVID, que padeció la enfermedad en agudo con manifestaciones, puede ser pulmonares, puede ser a nivel digestivo, puede ser a nivel intelectual. El COVID, sobre todo en los adultos mayores, puede dar muchos síndromes confusionales, delirios. ¿Qué pasa? El tratamiento que se va a hacer con esas personas se va a basar en que recupere la capacidad funcional, porque también impacta mucho más que en esas funciones en lo que es la fuerza muscular y en la habilidad a veces hasta para caminar y para las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, hemos y estamos recuperando pacientes específicamente de COVID que no han tenido antecedentes ni traumatológicos ni neurológicos. ¿Qué pasa en la época de COVID? En COVID seguimos teniendo situaciones de salud de las dos tipos, traumatológicas y neurológicas, pero en un contexto de un paciente que se tiene que aislar, que por ahí está cursando la enfermedad en agudo y tiene que ser asistido y no abandonado. Eso hace que el equipo de salud de MINAR, por ejemplo, asista al paciente cuando está en aislamiento, con todas las medidas de protección para el paciente, y lo asiste y lo ayude en la etapa en la cual el paciente tenga que estar aislado. Una vez que el paciente sale de aislamiento, se puede reintegrar a la actividad con el resto de los pacientes. El paciente con una secuela o un accidente traumatológico tiene que estar enfocado a ese caso puntual, que puede ser una fractura de cadera, una lesión de columna, a diferentes edades por un traumatismo de tránsito. Entonces estará enfocado a tratar de rehabilitar a ese paciente
para que se reinserte rápidamente. El paciente con secuelas neurológicas tiene que ver con enfermedades de tipo accidente cerebrovascular, pacientes más jóvenes que tienen lesiones en columna de tipo inflamatorias, procesos inflamatorios postvacunales o postvirales como el Guillain-Barré. Entonces por ahí tienen otro tipo de espectro de tratamiento, pero los dos son abordados rápidamente y en forma de equipo multidisciplinario. Si el paciente cursó COVID y está de alta, va a ser tratado igual que cualquier otro paciente que haya ingresado al instituto para su rehabilitación. Si el paciente está cursando COVID o no está de alta, sospechamos que está recuperando, debe primero iniciar el tratamiento en el centro de agudos y después, cuando ingresa con nosotros y por algún motivo tiene que seguir aislado, lo que hace el equipo multidisciplinario con las medidas de protección lo va a asistir a la habitación. Va a no demorar el tratamiento del paciente, y cuando el paciente está de alta de lo que es el punto de vista de aislamiento, va a pasar a hacer su trabajo con el resto de las personas en comunidad acá en internación. Es muy importante que la gente tenga conciencia que la rehabilitación trabaja sobre el impacto de una enfermedad dura, es decir, de un daño al cuerpo. Uno podría tratar de evitar eso cambiando y haciendo medicina preventiva. INAR es importante en eso también, porque tratamos de hacer hábitos saludables en los cuales los pacientes que son sedentarios, tienen sobrepeso, pueden tratar de ajustar un trabajo físico y una adecuación en su régimen para tratar de disminuir peso y bajar riesgo. Uno piensa en pacientes con trastornos de marcha, el paciente que anda con andador, pero hay muchos otros adultos mayores que tienen pequeños trastornos de marcha y con un buen trabajo de gimnasia evitan caídas que después terminan en los que hablamos de las secuelas traumatológicas y una fractura de cadera. Hay que trabajar en la prevención primaria para no llegar al evento duro, al evento que te va a dejar un daño en el cuerpo, y hay que trabajar en la prevención secundaria, que es una vez que tenés una lesión importante, tratar que esa lesión, minimizarla al máximo y que esa persona pueda recuperarse a nivel social y a nivel físico a su estilo de vida anterior. INAR trabaja mucho en lo educacional, en tratar de transmitir a la sociedad que la mejor forma de alejarse de la enfermedad es teniendo estilos de vida saludables. Comer bien, hacer actividad física, cuidar a su adulto mayor, cuidar a la persona joven. La persona joven piensa que la enfermedad la tiene muy lejos, pero hay que empezar a prevenir antes para evitar. Una vez un paciente con sobrepeso que no tiene ninguna molestia lastima su rodilla y el traumatólogo le dice: mira, no te puedo operar porque tenés que bajar 30 kilos. Y el paciente le dice: ¿cómo voy a bajar 30 kilos si no puedo hacer ni actividad física y con dieta sola? Bueno, todo ese tipo de cosas es ponérselo en forma amigable. La gente tiene que entender que no es una amenaza. Las buenas costumbres son entender que ellos son los protagonistas del cuidado de su salud. Entonces, explicarle en forma amigable que pueden cambiar ciertos estilos para prevenir en el futuro. INAR trabaja en eso, sobre todo en educación, pero también le podemos dar una mano en la parte nutricional, en la parte de actividad física, en la parte con gente que sabe. Mucha gente va al gimnasio y se lastima porque hace actividad física por ahí no adecuada a su momento de salud, a su momento físico. Entonces, saber qué hacer también es importante.